estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el tema del día de hoy es el realismo europeo. Vamos a ver en qué consiste. Bien. El realismo europeo se sustenta en la corriente filosófica del positivismo de Auguste Comte. Surge en Francia a mediados del siglo XIX. Ocupa la segunda mitad del siglo XIX. Surge en el contexto del gran avance científico y la revolución industrial. Es una tendencia estética e ideológica que surgió en Francia bajo la influencia del positivismo como reacción frente al romanticismo exótico y fantasioso. Al igual que el romanticismo rechaza la realidad, pero a diferencia de este, se propone transformarla radicalmente a través de la experiencia científica. Por ello, sus puntos de partida son la observación minuciosa y la descripción detallada del mundo objetivo, es decir, aplica el método científico incluso en la creación literaria. Muy bien, entonces, el realismo se trata de una tendencia estética e ideológica, ¿no? Que es tratada como algo más riguroso, ¿no? Y radical. Y trata de ser objetivo, ¿no? Pero utilizando el método científico, ¿no? Combinándolo para la creación literaria también. Las características, chicos. Hay preocupación por temas sociales y políticos. Eso tiene en común con el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Hay objetivismo, es decir, no se idealizan las cosas, se trata de ser objetivo. Hay observación y descripción minuciosa, cientificismo, racionalismo, contemporaneidad, aplicación del método científico en la elaboración del texto literario. Otra característica es que produjo la novela de tesis y privilegió la narrativa sobre la lírica y el teatro. Entonces, en esta corriente literaria se trabaja más la narrativa, ¿no? Se dan cuenta, chicos, que en ciertas corrientes literarias se trabaja o bien un género o bien todos, ¿no? En especial. En este caso nos dice que trabaja más la narrativa, ¿no? Vamos a ver algunos representantes. Tenemos a Stendhal con la obra más importante que tiene es Rojo y Negro. Tenemos también a Gustave Flaubert con Madame Bovary. Tenemos a Honoré de Balzac con su obra La comedia humana. Tenemos a Émile Zola con Nana. Tenemos a Charles Dickens también con Oliver Twist. Tenemos a Fyodor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, también con su obra El jugador. Y tenemos a León Tolstoy con Ana Karenina. Vamos a ver con un poco más de detenimiento a cada autor. ¿Sí? Bien, tenemos a Henry Bale, más conocido como Stendhal. Llevó una vida de romántico perpetuo y con un conflicto con la ruin sociedad francesa de su tiempo, por la que procuró huir especialmente a Italia, país que adoptó como segunda patria. Stendhal fue un personaje extraño y conscientemente distanciado de su tiempo, al que contempló con mirada analítica y reflejó con extrema dureza. Sus dos grandes novelas, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, constituyen, en cierta medida, un arquetipo de romanticismo, en cuanto presentan el enfrentamiento entre el individuo y sociedad, pero poseen una mirada y un tono corrosivo completamente nuevos, discutido y polémico en su época, lo que no debió de sorprenderle, ya que él mismo afirmó que escribo solo para una veintena de personas a las que nunca he visto, pero que me comprenderán, espero.
La modernidad del talento de Stendhal resulta perceptible en Memorias de Harry Bullard, autobiografía más o menos camuflada en la que lleva a cabo una exhaustiva disección emocional de su alma. En este sentido, su vindicación del relativismo en cuanto que no pretendía retratar las cosas tal como son, sino por el efecto que producen en mí, supone un anticipo de gran parte de la novela de nuestro siglo. Entonces, se puede decir que Stendhal adelantó un poco las ideas o los preceptos que ahora tenemos de novela, ¿no? Se adelantó bastante a su época en algunas de sus obras, ¿no? Ahora hablaremos sobre Honoré de Balzac. Fue el novelista europeo más influyente del siglo XIX y nos legó un inmenso fresco de la Francia de su tiempo en La comedia humana, nombre genérico bajo el que se agrupan casi un centenar de novelas. Es considerado como el emperador de la novela. Fue quizá el novelista europeo más influyente del siglo XIX y nos legó un inmenso fresco de la Francia de su tiempo en La comedia humana, el nombre genérico bajo el que se agrupan casi un centenar de novelas. Su primera novela publicada, Los Chuanes, revela ya bajo el barniz romántico las revolucionarias cualidades de su autor, extrema verosimilitud en el retrato de los personajes, poder de observación, realismo descriptivo. Estas características hallarían su cauce adecuado en la serie de geniales narraciones que Balzac realizó a partir de 1833, de las cuales podemos destacar Eugenia Grandet, Papá Goriot, César Bourdieu, Las ilusiones perdidas, El primo Pons, unidas entre sí por la aparición recurrente de personajes comunes. Estas novelas describen con un estilo pleno de vitalidad el París de la época, analizando tanto los problemas psicológicos de sus personajes como la estructura social que los conforma. Observador lúcido y vital. El compromiso de Balzac no es sino el mostrarnos la realidad y en este sentido su influencia en la novela social ha sido decisiva. Muy bien, ahora hablemos de Gustave Flaubert. Nació en la ciudad de Rouen, en Francia. Es considerado como uno de los principales novelistas del siglo XX y de todos los tiempos, auténtico forjador de la novela moderna en el que aunó la forma y el fondo con una perfección hasta entonces desconocida. Es el autor de Madame Bovary, una de las mayores novelas de todos los tiempos, y que causó enorme escándalo en la época. Bajo un argumento aparentemente trivial, la descripción del adulterio y posterior suicidio de una joven esposa provinciana. Flaubert nos ofrece un extraordinario análisis psicológico al tiempo que lanza un ataque frontal contra las convenciones sociales y la hipocresía burguesa que domina la vida del país. Desde el punto de vista estilístico, la novela posee una singular perfección, pues el tono conciso e impersonal resalta aún más las turbulencias interiores de los personajes, su hastío y desilusión. El reducido campo de Madame Bovary se amplía en la educación sentimental y la inacabada Boulevard y Pécuchet, que inciden en mostrar el contraste entre la sensibilidad natural y el adocenamiento exigido por la sociedad a sus integrantes. Por desgracia, Flaubert no pudo publicar su diccionario de ideas aceptadas, que había de constituir la suma de su criticismo frente a la esterilidad intelectual de las clases dominantes. El temperamento emotivo de Flaubert, sometido a una voluntaria depuración en las novelas citadas, produjo al mismo tiempo las obras de una belleza desbordante y barroca en Las tentaciones de San Antonio y sobre todo Salammbô,
fascinante novela histórica ambientada en Cartago que solo en nuestro siglo ha recibido el reconocimiento merecido. Hablemos también del naturalismo, chicos. ¿Qué es el naturalismo? Es una tendencia extrema del realismo. Es la representación cruda y descarnada de la sociedad, que presenta escenarios sórdidos y personajes en extremo degradados. Produce la denominada novela naturalista o científica, en la que se aplica el darwinismo en el espectro social. Máximo Dalí del naturalismo, que llevó a las tendencias realistas. Tenemos a Émile Zola. Máximo Dalí del naturalismo, que llevó las tendencias realistas a su extremo en obras como Germinal, Naná, Los Rougon-Macquart, La Tierra y La Bestia Humana. Retrató la injusticia social sustentada por las clases dominantes y la miseria del pueblo, mediante un estilo a menudo brutal y sin concesiones estéticas. Atacada virulentamente en su época, la novelística de Zola, pese a su evidente sinceridad y al valor demostrado en su denuncia, nos produce hoy una sensación extrañamente ambigua, pues el afán revolucionario del autor parece fundirse en ocasiones con un soterrado fatalismo acerca de la condición humana. Hablemos de Rojo y Negro, que es una obra de Stendhal, ¿no? Julián Sorel es un joven de 19 años, hijo de un humilde carpintero, joven educado y ambicioso que se convence de que para surgir en la sociedad debe desprenderse de toda bondad y aprovecharse de los demás. Asume como virtudes para progresar el arribismo y el cinismo. Abandona a su padre y se enclaustra en un convento. Posteriormente, por recomendaciones de su tutor, se emplea como preceptor de los hijos del alcalde de Verrieres. Allí conoce a Madame de Renal, la joven y hermosa esposa del alcalde. La pasión entre ambos se hace incontenible y se enredan en una relación intensa y apasionada. Ello duró hasta que el alcalde se enteró de la infidelidad de su esposa. Julián huyó y terminó nuevamente en el convento. Tiempo más tarde fue recomendado nuevamente, esta vez como secretario del marqués de la Mole. Entonces conoció a Matilde, la joven, hermosa y caprichosa hija del marqués. Matilde hizo a Julián víctima de terribles humillaciones, sobre todo por su condición humilde. Sin embargo, terminó enamorándose del joven secretario. Había caído seducida por los presentes anónimos que más tarde descubriría eran de Julián. Empero Julián no la quería. Solo tenía en cuenta lo ventajoso que resultaría un matrimonio con la muchacha, que bajo la careta de soberbia y caprichosa escondía a una mujer sentimental y crédula. Precisamente había decidido actuar como lo hacía para evitar ser burlada. Había comprendido que la sociedad obligaba a las personas a fingir para no ser engañadas y destruidas. Cuando Julián y Matilde iban a contraer matrimonio, el joven arribista había conseguido ya varios privilegios. Incluso estaba a punto de realizar su mayor aspiración, convertirse en un gran militar. Sin embargo, a punto de realizarse las bodas, una carta le llegó al marqués de la Mole. En ella se revelaban las verdaderas intenciones de Julián. La autora de dicha misiva era la despechada Madame de Renal. Julián tuvo que huir nuevamente. Buscó a Madame de Renal y, reclamándole su actitud, terminó atacándola violentamente. Creyéndola muerta, la abandonó huyendo sin rumbo conocido. Cuando fue atrapado por la policía, fue juzgado y sentenciado a la pena capital. Él mismo había asumido su defensa. Su principal argumento
fue el haber intentado ascender en la sociedad en la que le tocó vivir, viéndose obligado para ello a optar por vías vedadas, ya que las vías lícitas le eran negadas precisamente por su origen humilde. Matilde, que ya estaba embarazada, hizo hasta lo imposible para evitar la ejecución de la condena. Cuando llegó al lugar de la decapitación de Julián, éste ya estaba muerto. Nada pudo hacer Matilde por su amado, solo llorar ante su cadáver para luego retirarse llevando consigo la cabeza de Julián. Bien, chicos, espero que les haya gustado entonces la novela Rojo y Negro, ¿no? Como se habrán dado cuenta, es un poco fuerte, ¿no? Esa es una de las características del realismo, ¿no? Tienden a ser bastante crudas, ¿no? En especial el naturalismo, ¿no? Bien, ahora hablemos de Madame Bovary. Emma Rowell es una muchacha provinciana que se enfrasca en la lectura de novelas de folletín incansablemente, al punto de que llega a convencerse de que lo que lee es cierto. Entonces vive soñando con el cumplimiento de aquellas historias sublimes y estereotipadas en que las doncellas logran cumplir sus sueños. Emma contrajo matrimonio con su médico de provincias, con un médico de provincias, cuarentón y viudo llamado Charles Bovary, que solo pudo ofrecerle una vida sedentaria y rutinaria. Entonces Emma sufrió el choque brutal entre la ficción de sus lecturas y la realidad concreta y cruel. Ni el nacimiento de su hija cambió la rutina. Esta situación empujó a Emma a convertirse en una adúltera. Mantuvo relaciones furtivas con Rodolfo Boulanger, vividor y fanfarrón. Posteriormente tuvo un encuentro con el joven abogado León, a quien había encontrado después de varios años. Finalmente, el mundo se le vino encima a Emma, agobiada por las deudas contraídas con un miserable mercader que también quiso aprovechar la situación con ella sin conseguirlo. Aturdida por la decepción de Rodolfo, la infidelidad con León, la ignorancia de Charles acerca de las deudas, la indiferencia de su propia hija por la que nunca se preocupó, por estos motivos decidió acabar con todo en forma radical. Tomó una gran dosis de arsénico y acabó con su vida. Bien, chicos, de forma breve les he contado de lo que trata Madame Bovary, ¿no? Bien, ¿por qué a Gustave Flaubert le decían que, por qué resultó para su tiempo, Madame Bovary resultó para su tiempo bastante escandalosa, ¿no? Porque trata el tema del adulterio, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? Porque se ve que justifica a la mujer, ¿no? Cosa que no se veía, ¿no? Como saben, chicos, el machismo es una tendencia bastante fuerte que viene de hace muchos años, ¿no? En donde la mujer es mal vista, ¿no? Sobre todo si hace uso de su libertad en diferentes niveles, ¿no? Si hace lo mismo que un hombre, es mal vista, ¿no? Y más aún en este tiempo, ¿no? Recuerden que está ambientada en el siglo, o está escrita en el siglo XIX, ¿no? En donde todavía hay mucho machismo, ¿no? Incluso hasta la actualidad todavía persiste ese tema del machismo, ¿no? Pero también han cambiado muchas cosas, ¿no? Han mejorado en ese sentido, ¿no? Creo que igual hubiera sido escandaloso si Flaubert fuera de este tiempo, ¿no? Bien, muy bien, chicos. Entonces, si nosotros leemos esta obra, nos vamos a dar cuenta el esmero que le puso Flaubert para escribir esta novela, ¿no?
incluso comentan algunos críticos que él usó con mucho cuidado y con mucha precisión sus palabras, ¿no? Se dedicó mucho, ¿no? Como si estuviera escribiendo un poema en cada diálogo que él escribía. Los invito entonces y les recomiendo a que puedan leer Madame Bovary. Bien, chicos, ahora vamos al libro. Tenemos que resolver las preguntas de la página 76. Tenemos ahí la sección de retroalimentación. La primera pregunta dice, escribe 4 características del realismo europeo. Tenemos que escribir solamente 4 características, ¿no? Una sería la observación y descripción minuciosa. Otra sería el cientificismo, ¿no? También podría ser la aplicación del método científico en la elaboración del texto literario. Y también podríamos poner preocupación por temas sociales y políticos. Número 2. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es una tendencia extrema del realismo, ¿no? Se trata de la representación cruda y descarnada de la sociedad, ¿no? De eso se trata el naturalismo, ¿no? Es decir, es un poco más extremo que el realismo. La número 3 dice, escribe el título de 2 obras de Honoré de Balzac. Vamos a retroceder un poco para hablar acerca de Balzac. Tenemos la novela de Balzac, La comedia humana, ¿no? También podemos mencionar Los Chuanes. La número 4 dice, ¿en qué contexto se desarrolla el realismo europeo? Como ya les comenté, chicos, el realismo europeo se da a mediados del siglo XIX y surge en el contexto del gran avance científico y también de la revolución industrial, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que se da el realismo en Europa. Seguimos en la página 77. Tenemos la sección de trabajando en clase y vamos a encontrar en la número 1 una sopa de letras bastante sencilla. Ya saben qué tenemos que hacer. Vamos a buscar las palabras León, Henry, Honoré, Gustave, Emile y Stendhal. Ya saben cómo tienen que hacer para decirme. Tienen que decirme en qué columna o en qué fila y si está de manera horizontal o vertical. En la número 2 tienen que ordenar las siguientes letras de cada figura, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo invertido, tenemos un círculo y también un triángulo. En la número 3 dice completa el siguiente esquema. Tenemos ahí entonces el realismo y tenemos una letra inicial, ¿no? Esas letras nos indican el nombre de los autores, ¿no? Y también tenemos que poner las obras. Bien. En la número 4 tenemos que tachar todos los números y encontrar el apelativo de Honoré de Balzac. Muy bien, chicos. En la número 78 tenemos algunas preguntas de verificando el aprendizaje. Esas preguntas las vamos a dejar pendientes para la clase, ¿sí? La número 1, por ejemplo, dice Julián Sorel, educado y ambicioso, es un personaje de la obra. ¿De qué obra es este personaje? Tenemos que pensarlo bien, buscar, para poder responder con la alternativa correcta. Bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Les cuento que la tarea es hacer un mapa sobre una de las obras que hemos visto hoy, ¿no? La que más le haya llamado la atención, y también vamos a añadir un comentario crítico de la obra, ¿no? Que hemos escogido. Bien, ahora, chicos, les tengo una tarea adicional, pero eso se los voy a comunicar en clase, ¿sí? Van a tener más plazo para resolver esa segunda tarea. Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Si alguien tiene alguna duda o comentario, me pueden escribir, ya saben por qué medio, y nos encontramos en la videoconferencia. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más.
Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.